Buenos días. Nuevamente nos volvemos a ver en este segundo domingo de este año 2021 y nos proponemos en este momento a realizar este servicio de adoración centrándonos en el mensaje del día de hoy. Y el mensaje del día de hoy se llama Jesús se sumerge en nuestra historia. El tema de la semana es la voz del Señor en la recreación. Y este sermón se sustenta en Marcos 1, del 4 al 11, que nos narra precisamente el bautismo de Jesús y los poderosos símbolos de la recreación y el recuento de este momento de la vida de Jesús culminan con la bendición de la voz de Dios que resuena a través de la creación. Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y bien, pues el bautismo de Jesús es como el encabezado de una noticia de 8 columnas, el párrafo de en pocas palabras de Marcos. Marcos escribe su evangelio en un lenguaje directo, sencillo y a la velocidad del rayo en comparación con los otros tres evangelios. Casi podría resumir a Marcos diciendo, y luego, y después de eso, y finalmente, y bueno, y una y otra vez a lo largo del libro. Probablemente fue el primer evangelio escrito, y eso puede haber afectado la velocidad que se proyecta en él. Pero bien, Marcos comienza la conversación con esta imagen de Jesús siendo bautizado por su primo en una franja oscura del país al este de Jerusalén. Entre la multitud había una mezcla de malhumorados y esperanzados, personas adineradas y personas pobres. Y es aquí donde Marcos compacta varias historias en una sola narración. Y el párrafo corto de hoy lo vamos a usar para ver cómo el bautismo de Jesús nos cuenta la historia del mundo, la historia de Israel y nuestra historia. Comenzamos entonces con la historia del mundo. Vamos a leer Marcos 1 del 10 al 11 que dice así, verso 10. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Verso 11. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Los evangelios están muy impregnados y llenos de alusiones a la historia del Antiguo Testamento. Y en este caso vemos fuertes referencias a la historia de la creación en Génesis. El agua, el espíritu flotando sobre el agua y la voz de Dios comenzando una historia. Marcos nos dice que Jesús es la recreación. En él todo se hace nuevo y diferente. En muchos sentidos, todo comienza de nuevo con Jesús. Veamos este tema a lo largo de los evangelios. Ahora, los autores usan expresiones como en el principio y enfatizan las imágenes del Edén y otras cosas para mostrar el hecho de que la historia humana se está contando nuevamente, pero esta vez el autor es el personaje. Tenemos la ventaja de leer esto desde un punto de vista histórico, pero también debemos ponernos en la mentalidad de quienes ven que esto sucede y escuchan primero estas palabras. Para ellos, el agua no solo es necesaria para la vida, sino que también era un símbolo de todo lo que era caótico, mortífero y salvaje en el mundo. Recordemos que la tierra estaba en caos, llena de agua. Y la visión de Juan de un cielo nuevo y una tierra nueva en Apocalipsis 21 incluye la línea y no habrá más mar. Eso no significa que no hubiera agua, sino que el caos, la destrucción y las condiciones contrarias a la vida se habían terminado bajo el gobierno de Cristo. Así que el bautismo en sí fue un poco aterrador. Estaba destinado a simbolizar una especie de muerte. Lo vemos. ¿Podemos respirar ahí abajo? Pues no, ¿verdad? No se puede. Además, estamos a merced de la persona que nos sostiene. Y con Jesús descendiendo a la muerte del agua y subiendo de nuevo. Y él dio significado a su muerte y su resurrección. Y este acto hizo referencia a la creación original. La pregunta de fondo en nuestras mentes es la siguiente. ¿Por qué Jesús fue bautizado? Y Marcos y otros describen la obra de Juan como un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Pero Jesús no tuvo ningún pecado del que arrepentirse y nunca lo tendría entonces. Entonces, ¿por qué está ahí?
Y ya que estamos en esto, ¿por qué Jesús tuvo que ser crucificado por crímenes que nunca cometió, soportando el sudor y el calor de una vida que había creado para ser perfecta? O como lo escribe Pablo, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esto escrito en 2 Corintios 5:21. Y así como pasamos por el bautismo, Jesús pasa por el bautismo, y así como nosotros pasamos por la vida con todo su dolor y alegría, Jesús también lo hace. Y así como pasamos por una distancia dolorosa de Dios debido a nuestro pecado, Jesús lo hizo, aunque nunca cometió pecado. Así que en pocas palabras, actuó como nosotros para que pudiéramos actuar nosotros como Él. Pero no es solo un acto, es la realidad. Él fue uno de nosotros y estamos siendo recreados para ser como Él en nuestro ser más íntimo. Y parte de eso fue entrar al bautismo, pasar por lo que era un ritual a manos de su excéntrico primo, quien él mismo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y nuestros recuerdos de bautismo pueden ser igualmente humildes. Así que esta es la historia en la cual entró Jesús. Y a falta de una palabra mejor, se sumergió en nuestra historia. Y sumergir es bautizar. Así que Jesús se bautiza en nuestra historia y nosotros nos bautizamos en Él. Y esto sucedió en su encarnación. Él se sumergió en nuestra historia, en su encarnación, y se demostró nuevamente aquí en el río Jordán, y se demostraría nuevamente en su sufrimiento y muerte. Y la buena noticia es que Él lleva esta historia a una feliz conclusión en su resurrección. Y debido a que se ha unido a nuestra historia, también nosotros estaremos con Él en su resurrección. Esta es la historia del mundo en el bautismo de Jesús. Ahora veamos la historia de Israel en el bautismo de Jesús. Leamos Marcos 1 del 1 al 4 y dice así. Verso 1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. 2. Sucedió que, como estaba escrito que en el profeta Isaías, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. 3. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. 4. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Dónde está la historia de Israel? Vamos a verla ahorita. Nosotros estamos familiarizados cuando vemos el televisor con los cortos comerciales, que muchas veces ni nos gustan. Y a menudo esos cortos se usan para agregar una pausa en la historia, justo antes de una gran revelación o justo antes de que una estrella famosa llegue a escena. Y es posible que durante el comercial estemos a la expectativa, al borde de nuestros asientos, preguntándonos, ¿y qué viene después? Bueno, estas palabras de Isaías son algo así. Y Marcos lo superpone aquí. Es un heraldo de la venida de Dios de Israel, cuando el profeta le prepara el camino. Y esas palabras resuenan al comienzo de su evangelio y luego llega Jesús. El Dios de Israel ha venido y resulta que tiene la forma de un niño hebreo de la ciudad de Nazaret. ¿Se acuerdan de la pregunta, ¿y puede surgir algo bueno de Nazaret? ¿Se acuerdan quién la hizo? Natanael, ¿verdad? Bueno, pero esta fue una gran revelación. Y vamos a ver en Marcos 1 del 5 al 6 que dice, verso 5, toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, se los bautizaba en el río Jordán. Verso 6. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Aquí está Israel. Gente que pasa por el río. Sabemos por otros evangelios que lo más probable es que estén en el lado este del río. Y Juan está recreando la historia de Israel cuando entraron a la tierra prometida cruzando el río Jordán desde el este. ¿Recordamos eso en el libro de Josué? Muy bien. Y Marcos se toma un momento para describir el hecho de que Juan se veía y se vestía y probablemente olía como Elías, el profeta salvaje y lanudo del desierto del Antiguo Testamento. Recordemos que Jesús lo dijo,
que Juan personificó a Elías. Y bien, y finalmente a Jesús aparece, pasa por el agua y luego es llevado inmediatamente al desierto por el Espíritu Santo, donde se prepara para el ministerio y es tentado. Y tal como Israel vagó por el desierto durante 40 años, Jesús recrea la historia de Israel, pero en lugar de quejarse y rebelarse, lo hace en perfecta obediencia. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, que Jesús está volviendo a contar la historia de la manera correcta. Viene a completar la historia que comenzó Israel, o como dice Mateo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y Jesús vino a eso, a terminar la historia, a darle el fin, el toque final. Y el siguiente detalle nos muestra un indicio del futuro de la relación de Dios con la humanidad. Jesús se sumerge bajo el agua y vuelve a subir, así como la creación, ¿verdad? Y como dice el versículo 10, enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Verso 11. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Es curioso que la palabra griega utilizada por Marcos para abrir se traduce como rasgar. Y en este caso, la palabra rasgar aparece solo en otro lugar del Evangelio de Marcos. Años más tarde, Jesús es crucificado y entre las muchas cosas que sucedieron, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Entonces podríamos decir que, parafraseando lo que escribió Marcos, podemos decir, enseguida al subir del agua, Jesús vio que el cielo se rasgaba y que el Espíritu bajaba sobre él. ¿Qué significa esto de rasgar? La palabra rasgar eh, es como romper algo que ya no tiene remedio, volverlo a coser o volverlo a remendar o como ustedes quieran entenderlo, volverlo a cerrar. Ya no es posible. Al quedar rasgado se corta como la cortina del templo, una cortina de más de 10 centímetros de gruesa que se rasgó y ya no hubo manera de volverla a unir. ¿Qué significa todo esto? Significa que el cielo y la tierra en Jesús se han hecho uno. Y el mundo escuchó la voz del Padre que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y bien, entonces, eh, esta es la historia de Israel y esta es la historia del mundo. Pero, ¿y nuestra historia? Porque en el bautismo de Jesús se vuelve a contar la historia de la creación del mundo. La voz de Dios que dice, tú eres mi Hijo amado, y el Espíritu flotando sobre el agua, cuando el Espíritu se movía sobre las aguas, allá en Génesis 1. Y también vuelve a contar la historia de Israel pasando por las aguas del Mar Rojo en su camino a la tierra prometida, y luego vagando por el desierto justo cuando Jesús se fue al desierto. Y finalmente el bautismo de Jesús vuelve a contar nuestra historia. Veamos versículos del 7 al 9, que dice así. Predicaba de esta manera. Después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. 8. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. 9. En esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Bueno, la pasividad del bautismo de Jesús es sorprendente. Sale al desierto para ser bautizado por su excéntrico primo, que está a punto de meterse en tantos problemas que el rey lo decapitará. Y bueno, el trabajo de Juan fue un movimiento de renovación que produce una ruptura o una interrupción y también es perturbador para los poderes de la realidad que se está viviendo. Se trata de un espectáculo salvaje y extraño y sin duda visitado por tantos espectadores como participantes. Y es en medio de esto que Jesús se humilla a sí mismo en el proceso. Y como era de esperarse, Juan trató de disuadirlo. Le dice Juan a Jesús en el verso 14 de Mateo, yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Bueno, hay paralelismos con el nacimiento, la vulnerabilidad, el agua, ese primer aliento cuando vienes al mundo.
Este es el mensaje del bautismo y el evangelio. Esto no es un curso de superación personal ni un buen consejo. Esto es volver a nacer de nuevo. Y no necesitas una corrección de rumbo. Necesitas empezar de nuevo, como lo dijo Jesús a Nicodemo. Juan comienza a comprender el poder de lo que está sucediendo. Dice que no es digno de desatar la correa de las sandalias del que viene. Esto, pues, es una preparación para lavar los pies, que era el trabajo más humilde de los siervos, como sabemos por otras escrituras. Pero Juan no se siente ni digno siquiera de desatar las sandalias. Imagínense lavar los pies. Y Juan le dice, ni siquiera puedo acercarme tanto. Él es superior a mí. Él se siente menos, ¿verdad? Y bien, y esta es la verdad. Y a pesar de los muchos escritos y predicadores y presentadores que nos dicen que necesitamos ver dentro de nosotros mismos o hablar desde el corazón para encontrar la verdad, el Evangelio dice que la respuesta no está ahí. ¿Dónde está? Pues necesitamos una medicina más poderosa. Necesitamos que Jesús venga de afuera y se sumerja en nuestra historia. ¿Y qué creen, hermanos? Eso ya lo hizo. Él se ha sumergido en nuestra historia y nos ha levantado a todos los Juanes que no somos dignos de desatar la correa de sus sandalias, nos ha elevado hasta el cielo. Y a otros más que podemos catalogarlos como inferiores, nos ha levantado hasta el cielo. Y ahora en Él somos una. Y bueno, el bautismo así en una forma tan rápida y tan espectacular nos cuenta la historia del mundo, la historia de Israel y nuestra historia. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos da esperanza, que nos da ánimos, que nos llena de alegría saber que Jesús nos ama tanto, que ha venido a este mundo precisamente, se ha sumergido en nuestra historia, en la historia particular de cada uno de nosotros y en la historia del mundo para cambiarlo todo, para hacerlo nuevo, para renovarlo todo. Y por eso, Señor, esperamos cielo nuevo y tierra nueva, donde exista solamente la justicia. Y la justicia es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre nuestro, y por el poder del Espíritu Santo, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y nos ponemos en tus manos. Amén.